Me llamo Rose, y hasta hace poco pensaba que los departamentos eran lugares seguros. Que el ruido de los vecinos, el eco de los pasillos y la luz del refrigerador a medianoche eran las únicas cosas que podían asustarme. Eso cambió hace 3 semanas, cuando empecé a escuchar pasos en el techo. Y vivo en el primer piso. Mi edificio es viejo, de esos que huelen a humedad y guardan los ecos de quienes vivieron antes. Tiene paredes finas, ventanas que no cierran del todo y un pasillo largo que se ilumina con luces amarillas parpadeantes. Vivo sola, en el departamento 3B. Me mudé hace 6 meses, buscando tranquilidad después de un año complicado. Trabajo desde casa, así que paso mucho tiempo aquí, escuchando cada sonido, el timbre del vecino, el motor del elevador, el goteo persistente del baño. Pero esa noche, el sonido fue distinto. Eran pasos. Lentos, irregulares, pesados. El primer golpe me despertó a las 2:47 de la mañana. Al principio creí que era el vecino del piso de arriba, pero recordé, medio dormida, que yo vivía en el último nivel habitable. Arriba solo había el techo, una losa de concreto y nada más. Los pasos se movían justo sobre mi cama. 1. 2. Luego una pausa. El silencio se volvió tan denso que podía oír mi respiración temblar. Golpeé el techo con la escoba, más por impulso que por valentía. Los pasos se detuvieron. Debe ser el edificio, se dilata con el frío, me dije, intentando convencerme. Pero cuando me acosté de nuevo, escuché algo que no tenía explicación, un susurro apagado, como si alguien respirara muy cerca del techo. Al día siguiente, le pregunté al vigilante, don Efraín, un hombre de unos 60 años que siempre olía a tabaco. ¿Arriba de mi departamento hay algo? ¿Un ático o algo así? Él frunció el ceño. No, señorita Rose. Solo concreto y las instalaciones eléctricas. Nadie puede subir ahí. Intenté reír, pero noté cómo me observaba con una mezcla de lástima y precaución. A veces se escuchan cosas raras, dijo finalmente. Los muros viejos guardan ecos. Esa noche dormí con la televisión encendida. El sonido me calmaba hasta que volvió a pasar. Esta vez, los pasos no eran lentos. Eran apresurados, como si alguien corriera en círculos justo encima de mí. Apagué la TV, el corazón me golpeaba el pecho. Los pasos se detuvieron. Silencio. Y luego, 3 golpes secos. 1, 2, 3. Como si alguien tocara desde adentro del techo. Me quedé quieta, sin poder moverme, escuchando. Después, un arrastre. Algo pesado, como si se deslizara por dentro de la losa. El sonido se detuvo justo sobre mí. No dormí. Amanecí con los ojos hinchados y una sensación de vacío en el pecho. Cuando abrí la ventana, noté algo extraño en el marco, una fina capa de polvo negro, como ceniza. No provenía de la calle, y el olor era metálico, como si algo se hubiera quemado ahí arriba. Los días siguientes fueron una tortura. Los pasos aparecían siempre entre las 2:30 y las 3 de la mañana. A veces eran lentos, otras veloces. Algunas noches se escuchaba un golpeteo leve, como uñas raspando la pared. Intenté grabarlos con mi celular, pero en cada video solo se oía un zumbido agudo y un eco muy leve, como un gemido. Mi mente empezó a deteriorarse. Me sobresaltaba con cualquier ruido. Llegué a pensar que estaba perdiendo la razón, hasta que alguien más los escuchó. Una noche invité a mi amiga Diana a quedarse. Le conté lo que pasaba, y aunque se rió al principio, aceptó quedarse por curiosidad. Nos acostamos tarde, viendo películas, y cuando el reloj marcó las 2:40, el silencio cayó como una losa. Ella lo notó primero. ¿Qué fue eso?, susurró. Los pasos comenzaron. Lentos. Precisos. Diana se sentó en la cama, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Tienes ratas arriba o qué? Negué en silencio. El suelo vibraba levemente. Los pasos se movían justo encima de nosotras. Entonces, algo rascó la pintura del techo. Un sonido largo, agudo, desesperante.
Diana se cubrió la boca con la mano. Eso no es una rata, Rose. Nos quedamos así, inmóviles, escuchando. El sonido se desplazó hasta el borde del techo, justo encima del closet. Y entonces se detuvo. Por unos segundos, no pasó nada. Después, algo cayó dentro del closet. Un golpe sordo, como si una caja hubiera caído. Nos levantamos de un salto. Diana, temblando, abrió la puerta. Dentro, no había nada fuera de lugar, salvo una cosa. En la pared trasera del closet, había una pequeña grieta negra, como una línea dibujada a mano. Y del borde, goteaba una sustancia oscura. Diana se fue esa misma noche. Yo me quedé. Y cuando el reloj marcó las 3:12, volví a escuchar los pasos. Solo que esta vez, no venían del techo. Venían del closet. Esa noche, el reloj marcó las 3:12 de la mañana cuando escuché los pasos por última vez sobre mi cabeza. El sonido cambió, ya no eran pasos definidos, sino un deslizamiento suave, irregular, como si algo se arrastrara lentamente. Y entonces, el silencio. Solo el zumbido bajo del refrigerador y el eco distante de la ciudad dormida. Intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí sabía que no podía hacerlo más. Mi mirada regresó al closet. La grieta seguía ahí, delgada pero más oscura, como si algo hubiera resumado desde el interior de la pared. Me acerqué, temblando. El olor era inconfundible, hierro, humedad y polvo quemado. Tomé una linterna del buró y apunté hacia la grieta. La luz reveló algo que no había notado antes. Pequeños fragmentos de yeso se habían desprendido, dejando ver una textura rugosa, casi orgánica, como si la pared respirara muy despacio. Tragué saliva. La apagué y cerré el closet. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, el sol entraba débil por las cortinas, y por un momento pensé que todo había sido un mal sueño. Pero al abrir el closet para vestirme, la grieta era más grande. Y la sustancia que había goteado anoche se había secado, dejando un rastro negruzco. Parecía ceniza mezclada con aceite. Decidí subir a la azotea, aunque don Efraín me había dicho que no había acceso. Busqué la escalera de mantenimiento detrás del edificio. El metal estaba oxidado y frío. Subí con cuidado, paso a paso, escuchando el eco hueco de mis pisadas. Cuando llegué arriba, el aire olía a tierra mojada y electricidad. La azotea estaba vacía, cubierta de hojas secas. No había señales de vida, pero algo llamó mi atención. Una trampa metálica cuadrada, cubierta por una rejilla oxidada, justo sobre la zona donde dormía. Intenté levantarla, pero estaba sellada con tornillos viejos. Al acercar la linterna, vi marcas a su alrededor, como arañazos o surcos profundos, y en el borde, el mismo polvo negro que había encontrado en mi ventana. Esa noche, el reloj marcó las 3:12 de la mañana cuando escuché los pasos por última vez sobre mi cabeza. El sonido cambió, ya no eran pasos definidos, sino un deslizamiento suave, irregular, como si algo se arrastrara lentamente. Y entonces, el silencio. Solo el zumbido bajo del refrigerador y el eco distante de la ciudad dormida. Intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí sabía que no podía hacerlo más. Mi mirada regresó al closet. La grieta seguía ahí, delgada pero más oscura, como si algo hubiera resumado desde el interior de la pared. Me acerqué, temblando. El olor era inconfundible, hierro, humedad y polvo quemado. Tomé una linterna del buró y apunté hacia la grieta. La luz reveló algo que no había notado antes. Pequeños fragmentos de yeso se habían desprendido, dejando ver una textura rugosa, casi orgánica, como si la pared respirara muy despacio. Tragué saliva. La apagué y cerré el closet. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, el sol entraba débil por las cortinas, y por un momento pensé que todo había sido un mal sueño. Pero al abrir el closet para vestirme, la grieta era más grande. Y la sustancia que había goteado anoche se había secado, dejando un rastro negruzco. Parecía ceniza mezclada con aceite. Decidí subir a la azotea, aunque don Efraín me había dicho que no había acceso.
Busqué la escalera de mantenimiento detrás del edificio. El metal estaba oxidado y frío. Subí con cuidado, paso a paso, escuchando el eco hueco de mis pisadas. Cuando llegué arriba, el aire olía a tierra mojada y electricidad. La azotea estaba vacía, cubierta de hojas secas. No había señales de vida, pero algo llamó mi atención. Una trampa metálica cuadrada, cubierta por una rejilla oxidada, justo sobre la zona donde dormía. Intenté levantarla, pero estaba sellada con tornillos viejos. Al acercar la linterna, vi marcas a su alrededor, como arañazos o surcos profundos, y en el borde, el mismo polvo negro que había encontrado en mi ventana. Un viento helado recorrió la azotea. No era una corriente normal, venía desde dentro de esa rejilla. Un suspiro débil, como un aliento contenido durante demasiado tiempo. Retrocedí de inmediato. Rose. La voz era tan baja que pensé haberla imaginado. Pero el eco me respondió, apagado, retumbando dentro del metal. Corrí escaleras abajo. Esa tarde llamé a un albañil. Le pedí que revisara la pared del closet porque, según yo, había humedad. El hombre, alto y robusto, empezó a raspar el yeso mientras yo observaba desde la puerta. Esto está raro, murmuró. Detrás no hay nada, señorita. ¿Nada? Nada. Debería haber concreto o ladrillo, pero parece hueco. Metió una espátula y la pared se abrió más de lo esperado. El sonido del yeso partiéndose resonó en todo el departamento. Detrás de la grieta se reveló un vacío oscuro, como un espacio oculto entre paredes. El hombre encendió su linterna y apuntó hacia adentro. Solo alcanzamos a ver polvo y una superficie de cemento irregular. Debe ser un hueco mal sellado, no se preocupe, dijo, encogiéndose de hombros. Pero entonces se quedó quieto. Su linterna tembló. ¿Escuchó eso? Me preguntó. Yo no había escuchado nada, hasta que un golpe seco resonó dentro del hueco. Luego otro. Y otro, más fuerte. El albañil dejó caer la linterna y se alejó del closet. Yo de aquí no sigo, señorita. Eso no es normal. Recogió sus cosas y se fue sin mirar atrás. Me quedé sola. La linterna seguía dentro, apuntando hacia la oscuridad. La luz apenas iluminaba un punto del interior, y juraría que vi algo moverse. Algo que retrocedió cuando acerqué la cara. Cerré la pared con una sábana y me senté en la cama, temblando. No quería volver a mirar, pero los golpes siguieron durante toda la tarde. Al caer la noche, cesaron. Oh, eso creí. A las 2:51 de la mañana, desperté por el sonido del agua del baño. El grifo goteaba. Me levanté medio dormida para cerrarlo, y al pasar frente al closet escuché un susurro débil, casi imperceptible. Me detuve. El aire olía diferente, más denso, más frío. Rose. La voz venía de dentro. Era la misma que había escuchado en la azotea. Un murmullo que parecía deslizarse entre el concreto. Tomé el celular, apunté con la linterna del flash y abrí el closet. La sábana estaba caída. La grieta ahora era una abertura del tamaño de una mano, y dentro, una oscuridad profunda. En la base, algo se movía. No era un animal. Era una mano, grisácea, cubierta de polvo, que se retiró lentamente cuando la luz la alcanzó. Solté el teléfono. El flash parpadeó, y en ese instante lo vi, un rostro pegado al borde, observándome. Ojos vacíos. Piel agrietada. Una sonrisa lenta, antinatural. Retrocedí hasta golpearme con la cama. El teléfono se apagó. La habitación quedó sumida en una penumbra azulada. Los pasos regresaron, pero ya no sobre el techo. Sonaban dentro de las paredes, acercándose, rodeándome. Pasaron 3 días desde que vi esa mano gris desaparecer en la grieta. 3 días sin dormir, con la luz encendida todo el tiempo. Intentaba mantenerme cuerda, decirme que fue una alucinación causada por el cansancio. Pero cada noche, cuando el silencio caía, el aire del departamento cambiaba. El ruido del refrigerador se detenía, el reloj parecía ralentizarse,
y un frío profundo subía desde el suelo. Era como si el edificio contuviera la respiración. Y entonces empezaban los pasos. No venían de un solo lugar, los escuchaba moverse de una pared a otra, subiendo y bajando, como si algo caminara dentro de las paredes. Algunas noches, el sonido se mezclaba con un murmullo apenas audible, un susurro húmedo y bajo, que repetía palabras que no alcanzaba a entender. Intenté grabarlos otra vez. Puse el teléfono sobre la mesita de noche y esperé. A la mañana siguiente, cuando revisé la grabación, no había pasos, pero sí una voz muy débil que decía mi nombre. No era humana. Era como si viniera de algo que nunca debió hablar. Empecé a notar pequeños cambios en el departamento. Objetos fuera de lugar, el espejo del baño cubierto con vaho a pesar de no haber agua caliente, y marcas grises en el suelo, como huellas. Una mañana encontré mi cepillo de cabello dentro del fregadero, cubierto de polvo negro. Otra, la radio se encendió sola, estática pura. Llamé otra vez al vigilante. Don Efraín, ¿usted escucha ruidos en la noche? Me miró con el mismo gesto que usan los que prefieren no involucrarse. No soy el único que ha oído cosas, señorita Ross. Pero le diré algo, si escucha que caminan arriba, no conteste. No haga ruido. ¿Por qué dice eso? Porque lo que camina, a veces, contesta. Me quedé helada. Él se encendió un cigarro, dio una calada larga y añadió. El edificio tiene más de 60 años. Y no todos los que vivieron aquí se fueron. Esa noche, decidí hacer algo que llevaba días evitando, abrir la grieta. Tomé un cuchillo de cocina y una linterna. La grieta se había ensanchado tanto que podía meter los dedos. El aire que salía era gélido y tenía ese mismo olor metálico. Iluminé el interior. Había una especie de conducto vertical entre las paredes, angosto, lleno de polvo y telarañas. Al fondo, algo brilló débilmente. Parecía un pedazo de espejo, o un ojo. Me incliné un poco más, y entonces lo escuché. No cierres. La voz era un susurro dentro de mi cabeza. Me incorporé tan rápido que golpeé la pared. Dejé caer la linterna. Al levantarla, vi que la grieta se movía. Sí, se movía. Se abría y cerraba lentamente, como si respirara. Retrocedí hasta la cama, sin quitarle la vista. No me atreví a parpadear. Y entre un parpadeo y otro, algo se asomó. Una figura delgada, translúcida, casi invisible, que se deslizaba hacia afuera sin ruido. Tenía forma humana, pero su silueta temblaba, como si no estuviera del todo aquí. El aire se volvió denso, y sentí presión en los oídos. Podía ver su rostro solo cuando la luz lo rozaba, ojos hundidos, piel opaca y una expresión de cansancio infinito. No gritó. Solo me miró, con una tristeza que me atravesó el pecho. Y sus labios se movieron sin sonido. Yo no podía moverme. La figura retrocedió y desapareció por la grieta, dejando tras de sí una corriente helada. La pared volvió a sellarse lentamente, como si nada hubiera pasado. Me quedé en silencio, temblando, con la linterna encendida hasta el amanecer. Al día siguiente, busqué información sobre el edificio. Fui a la hemeroteca municipal y pedí archivos antiguos. Después de una hora, encontré una nota vieja del año 1984. Hombre desaparece durante reparaciones en edificio de la calle Morelos. Vecinos aseguran haber escuchado golpes y gritos provenientes del techo. Nunca se halló el cuerpo. Esa noche, decidí hacer algo que llevaba días evitando, abrir la grieta. Tomé un cuchillo de cocina y una linterna. La grieta se había ensanchado tanto que podía meter los dedos. El aire que salía era gélido y tenía ese mismo olor metálico. Iluminé el interior. Había una especie de conducto vertical entre las paredes, angosto, lleno de polvo y telarañas. Al fondo, algo brilló débilmente. Parecía un pedazo de espejo, o un ojo. Me incliné un poco más, y entonces lo escuché. No cierres. La voz era un susurro dentro de mi cabeza. Me incorporé tan rápido que golpeé la pared. Dejé caer la linterna.
Al levantarla, vi que la grieta se movía. Sí, se movía. Se abría y cerraba lentamente, como si respirara. Retrocedí hasta la cama, sin quitarle la vista. No me atreví a parpadear. Y entre un parpadeo y otro, algo se asomó. Una figura delgada, translúcida, casi invisible, que se deslizaba hacia afuera sin ruido. Tenía forma humana, pero su silueta temblaba, como si no estuviera del todo aquí. El aire se volvió denso, y sentí presión en los oídos. Podía ver su rostro solo cuando la luz lo rozaba, ojos hundidos, piel opaca y una expresión de cansancio infinito. No gritó. Solo me miró, con una tristeza que me atravesó el pecho. Y sus labios se movieron sin sonido. Yo no podía moverme. La figura retrocedió y desapareció por la grieta, dejando tras de sí una corriente helada. La pared volvió a sellarse lentamente, como si nada hubiera pasado. Me quedé en silencio, temblando, con la linterna encendida hasta el amanecer. Al día siguiente, busqué información sobre el edificio. Fui a la hemeroteca municipal y pedí archivos antiguos. Después de una hora, encontré una nota vieja del año 1984. Hombre desaparece durante reparaciones en edificio de la calle Morelos. Vecinos aseguran haber escuchado golpes y gritos provenientes del techo. Nunca se halló el cuerpo. El edificio era el mío. El desaparecido se llamaba Luis Serrano, trabajador de mantenimiento. Según la nota, cayó dentro de un hueco estructural entre los pisos durante una remodelación. Nunca lo sacaron. Solo sellaron la zona. Volví a casa antes del atardecer. El sol se escondía detrás de los edificios, y las luces del pasillo parpadeaban. Cuando entré, el departamento olía a polvo y a metal otra vez. Y en la pared, donde antes estaba la grieta, ahora había una marca gris con forma de mano. Esa noche no puse alarma, ni linterna, ni televisión. Me senté frente a la pared y esperé. A las 2:48 de la mañana, el aire se enfrió. La marca de la mano comenzó a humedecerse, lentamente. Y entonces lo entendí. No estaba atrapado. Vivía allí. La sombra volvió a cruzar la habitación. Pasó frente a mí, despacio, como si me reconociera. Y esta vez, no sentí miedo. Sentí tristeza. Como si aquello solo quisiera que alguien lo recordara. Luis, susurré. La temperatura subió de golpe. La marca en la pared se secó. El silencio volvió. Por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos. Pero al despertar, vi algo que me heló la sangre. En el espejo del baño, con trazos de polvo gris, alguien había escrito: Gracias por escucharme. Después de aquella noche, el departamento volvió a sentirse diferente. No mejor, no peor, solo otro. El aire ya no era tan pesado, pero tampoco estaba en calma. A veces me parecía escuchar el crujido leve de las paredes, como si se acomodaran después de un largo sueño. Durante unos días me convencí de que todo había terminado. Hasta que empecé a notar cosas fuera de mi propio espacio. Una mañana, mientras esperaba el elevador, escuché pasos en el piso de arriba. Era imposible, el cuarto piso estaba desocupado desde hacía años. Cuando se abrió la puerta, un aire helado bajó por el hueco, cargado con un olor a yeso húmedo. Una sensación que me resultó familiar. Esa noche, bajando por correo al vestíbulo, encontré a don Efraín dormitando en su silla. Lo desperté suavemente para entregarle unas cartas. ¿Sabes si ya rentaron el cuarto piso?, le pregunté. El hombre me miró con cara de cansancio. ¿Otra vez se oyen los pasos? Asentí. Nadie vive arriba, Rose. Pero últimamente, todos los del segundo dicen escuchar cosas. Hasta los del fondo, los del 2A, juran que alguien camina por las escaleras cuando no hay luz. Esa misma noche, un apagón dejó todo el edificio a oscuras. El sonido de los transformadores se extinguió y un silencio profundo cubrió el pasillo. Saqué el teléfono para alumbrar el camino, pero la linterna parpadeó y murió. Solo quedaba la luz azulada que entraba por la ventana del baño. Entonces escuché el primero de los pasos,
justo sobre el techo del pasillo. No eran rápidos, ni torpes. Eran acompasados. Medidos. El eco se multiplicaba, parecía venir de distintos puntos del edificio. Abrí la puerta del departamento y me quedé mirando el pasillo oscuro. Por unos segundos creí ver sombras cruzando frente a las otras puertas, proyectadas por ninguna luz. Una voz masculina, apenas un murmullo, resonó a lo lejos. No nos olvides. El aire se volvió frío de nuevo. El suelo vibró levemente, como si algo muy pesado se moviera dentro de la estructura. Y luego, silencio. Cuando regresó la luz, las puertas de los demás departamentos estaban abiertas. Nadie salió a mirar qué había pasado. Pasaron varios días sin novedades. Pero el edificio parecía distinto. Los azulejos del pasillo tenían grietas nuevas, las paredes mostraban manchas negras en forma de manos, y el timbre del vestíbulo sonaba solo, a veces en plena madrugada. Decidí hablar con los vecinos. La señora del 2B me contó que escuchaba voces en el baño. Un niño del 1A dijo que un hombre le hablaba desde el techo cuando su mamá apagaba la luz. Y todos, absolutamente todos, mencionaban el mismo olor, metal húmedo. Revisando los archivos que había conseguido, descubrí algo más inquietante. El edificio había sido construido sobre un taller subterráneo clausurado tras un accidente. 5 obreros quedaron atrapados cuando colapsó parte de la estructura. Solo recuperaron a 4. El quinto era Luis Serrano. A partir de entonces, comencé a tener sueños. En ellos caminaba por el pasillo del edificio, pero las puertas estaban cubiertas con tablones viejos y los números pintados con tiza. Detrás de cada puerta, algo golpeaba pidiendo salir. Al final del sueño siempre llegaba a mi departamento. Y dentro, escuchaba los pasos en el techo. Los mismos de siempre. Me despertaba con la garganta seca y el eco del sonido aún en los oídos. Un golpeteo suave, rítmico. Como si todo el edificio repitiera el mismo lamento. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré una hoja de papel bajo mi puerta. No tenía firma, solo una frase escrita con tinta gris. No es uno. Son todos. Miré hacia el techo. Por primera vez noté una grieta que se extendía más allá de mi departamento, cruzando hasta el pasillo. El concreto parecía agrietarse como una piel vieja. Apreté los puños. No quería volver a huir. Subí a la azotea con una linterna y un destornillador. El aire estaba pesado, inmóvil. Me acerqué al panel metálico que había visto antes. Esta vez, los tornillos estaban sueltos. Al levantar la tapa, un olor antiguo me envolvió, polvo, tierra y algo más, algo que llevaba mucho tiempo encerrado. Dentro había restos de yeso, cables y pedazos de tela. Y entre todo eso, algo brillante, un reloj de pulsera oxidado, con las iniciales LS grabadas. De repente, sentí un temblor bajo mis pies. El concreto vibró, las luces del edificio parpadearon. Y por el hueco del panel, se escucharon pasos. No unos, sino muchos. Cientos de pasos, moviéndose al unísono, desde todos los pisos, todas las paredes. Corrí hasta las escaleras. El pasillo del tercer piso estaba cubierto de polvo cayendo del techo, como si algo se moviera dentro de él. La vibración aumentó hasta que se detuvo de golpe. Silencio. Al amanecer, bajé al vestíbulo. Don Efraín me esperaba con una expresión que nunca olvidaré. Anoche, usted los oyó también, ¿verdad? Le pregunté. Él asintió lentamente. No los oí. Los vi. Caminaban por el pasillo, todos juntos. No me miraron, solo pasaron. Cuando volví a mirar hacia arriba, el edificio parecía tranquilo. Pero sabía que no lo estaba. Porque desde entonces, cada madrugada a las 2:47, el reloj de Luis Serrano, que ahora tengo sobre mi mesa, se enciende solo. Y los pasos vuelven, no solo en mi techo, sino en todo el edificio. No dormí esa noche. El reloj de Luis Serrano seguía brillando débilmente en la mesa, marcando las 2:47 en un bucle infinito. Lo toqué con cuidado, aún estaba tibio, aunque hacía frío.
Cuando intenté guardarlo en el cajón, escuché un leve tic-tac detrás de la pared. Al principio pensé que era el eco, pero no. El sonido provenía del concreto mismo. Acerqué la oreja y juraría que oía respiraciones cortas, pausadas, como si alguien esperara mi reacción. Di un paso atrás y la lámpara de techo se encendió sola. El foco parpadeó 3 veces y se apagó. El olor a polvo y humedad se hizo más fuerte. En el silencio, volví a escucharlo, el sonido de pies descalzos arrastrándose sobre cemento. El departamento entero pareció contraerse. Las paredes se curvaron apenas, como si el edificio respirara. Ese instante fue el primero en que comprendí algo terrible. Los pasos no estaban sobre mí. Estaban dentro de la estructura. Entre el concreto, los tubos, el metal. Pasé los días siguientes observando. Dejé grabadoras encendidas en distintas partes del departamento. Cada mañana, cuando revisaba los audios, el mismo patrón se repetía. Pasos, murmullos y un sonido metálico, como cadenas arrastrándose, siempre a las 2:47. A veces una voz femenina susurraba mi nombre. Otras, se escuchaba un golpe seco, como si alguien tocara desde el otro lado del muro. Intenté hablar con los vecinos. La mayoría ya no quería discutirlo. Pero una vecina joven, Camila, del 2C, me contó que había visto algo. Vi una sombra, dijo. Caminaba por la pared. No en la pared, por dentro de ella. Me mostró su brazo, tenía marcas, delgadas como hilos, recorriéndole la piel. Como si el concreto la hubiera rozado. Esa noche, decidí ir al sótano. Nadie bajaba desde hacía años, ni siquiera el portero. La puerta estaba oxidada, pero la abrí con un empujón. El olor a encierro era insoportable, una mezcla de moho y aceite viejo. La linterna iluminó los restos del antiguo taller, herramientas oxidadas, mesas partidas, vigas ennegrecidas. En una esquina había un muro reparado con cemento fresco, distinto al resto. Al acercarme, sentí calor. Pegué la mano al concreto y percibí un pulso. Lento, constante. Fue ahí cuando escuché la voz. No era humana. Era un murmullo bajo, grave, que resonaba en mi cabeza. No se fueron, solo se hundieron. Retrocedí de inmediato, tropezando con un tubo. El golpe resonó y una grieta se extendió sobre el muro. Del interior comenzó a salir un polvo gris, seguido por un sonido de respiraciones múltiples, profundas. Y luego, un golpe, como un puño contra la pared. Corrí sin mirar atrás. Durante varios días evité bajar. Pero las manifestaciones aumentaron. Las paredes crujían incluso de día, los focos estallaban, el reloj marcaba 2:47 a cualquier hora. Don Efraín dejó de venir. Decían que estaba enfermo, pero nadie lo había visto. El edificio estaba cambiando. Las escaleras parecían más largas, los pasillos más estrechos. Una noche escuché voces en distintos pisos, todas repitiendo lo mismo. 5, faltan 5. Intenté salir. Cuando bajé al vestíbulo, las puertas del edificio estaban cerradas con cadenas. Nadie recordaba haberlas puesto. Al mirar hacia el techo, noté que las luces del pasillo formaban un patrón, 5 círculos encendidos, uno de ellos parpadeando. El reloj volvió a brillar. Eran las 2:47. En ese momento, comprendí que los obreros no estaban simplemente atrapados, formaban parte del edificio. Cada grieta, cada sombra, cada ruido era una señal de que intentaban volver. Y ahora, me estaban usando como vínculo. El reloj, las grabaciones, las sombras, todo apuntaba a que necesitaban ser recordados, pero no por compasión. Querían abrir algo. Algo que aún seguía sellado bajo el cemento. Me prometí no volver a bajar al sótano. Pero el edificio no me dio opción. A las 3 de la mañana, la pared del baño se resquebrajó y una mano gris emergió lentamente, buscando el aire. No grité. Solo observé cómo la piel se deshacía en polvo. Y desde el hueco, un susurro helado pronunció mi nombre. Rose, abre. Me quedé paralizada. Y luego comprendí,
el muro del sótano no solo contenía restos. Era una puerta. Una que estaba empezando a ceder. Pasé el día entero observando la grieta en la pared del baño. No creció, pero el yeso alrededor respiraba. A veces se inflaba apenas, como si alguien desde el otro lado aspirara aire. El olor metálico volvía cada cierto tiempo, igual que en la azotea, igual que aquella primera noche. No podía ignorarlo más. A las 11 de la noche, tomé el reloj de Luis Serrano, la linterna y una libreta. Decidí bajar. El pasillo estaba en silencio. El aire, más frío que nunca. Cuando crucé el primer tramo de escaleras, los focos parpadearon al ritmo de mis pasos. Y por un instante, cada pared reflejó mi sombra, pero las sombras se movían medio segundo después que yo. Llegué al sótano. La puerta oxidada seguía abierta desde mi última visita. El aire era pesado, espeso, casi líquido. Encendí la linterna y avancé hacia el muro que había sentido latir. Ahora no solo latía. Vibraba, como si algo al otro lado empujara con fuerza. Me arrodillé frente a la grieta que había abierto sin querer. Dentro, la oscuridad no era normal, parecía absorber la luz. Metí la linterna en el hueco. Por un segundo, vi algo que no debería existir. Una especie de corredor, formado por nervaduras de concreto, con restos de tubos y cables que parecían venas. El aire salió del agujero como un suspiro, y escuché una voz profunda, lejana. 5, faltan 5. Retrocedí, pero el suelo tembló. El polvo cayó del techo. Y una sombra cruzó por detrás del muro, proyectada por ninguna fuente de luz. El reloj de Luis comenzó a brillar intensamente. Miré la hora, 2:47. Las paredes del sótano empezaron a agrietarse, una tras otra. De los huecos salían corrientes de aire helado que formaban sonidos, casi palabras. Escuché risas, lamentos, y un susurro repetido una y otra vez. Rose, abre la puerta. Me quedé inmóvil. En mi cabeza, la idea se repetía, ¿y si no quieren salir? ¿Y si solo quieren que entre? Retrocedí hasta las escaleras. Pero al mirar hacia arriba, vi que el pasillo del primer piso se deformaba. Las lámparas giraban lentamente, como si estuvieran suspendidas en agua. El edificio entero parecía inclinarse hacia abajo. Como si me invitara a volver. Subí como pude y cerré la puerta del sótano con un golpe. Pero al mirar el reloj, el segundero no se movía. Solo una palabra había aparecido en la esfera, escrita con una especie de polvo oscuro. 1. Durante los siguientes días, intenté convencerme de que lo imaginé. Pero el edificio no me dejó. Empecé a notar grietas nuevas, idénticas a la del baño, en otros pisos. La señora del 2B desapareció. Camila dejó su puerta abierta y dentro solo quedaban sus zapatos. Y todas las noches, sin excepción, los pasos regresaban. No solo arriba, ni en el techo. Ahora los oía en las paredes, en el suelo, en el aire. Una madrugada decidí grabar en video. Puse el celular frente al muro y esperé. A las 2:47, el reloj brilló solo. El micrófono captó golpes sordos, luego voces, y después, una figura. Una sombra translúcida que caminaba dentro de la pared. Cuando la figura se detuvo frente a la cámara, el video se detuvo. El celular se apagó. Y al encenderlo, solo una frase apareció en la pantalla. 4. Desde entonces, cada noche que pasa, el número cambia. Primero 1, luego 2, luego 3. Ahora 4. Algo está contando. Algo que se acerca. Anoche escuché ruidos en el techo otra vez. Pero no eran pasos dispersos. Eran muchos, sincronizados, como si alguien, o varios, caminaran en círculo. Al mirar por la ventana, vi luces encendiéndose en los pisos vacíos. Las cortinas se movían aunque las ventanas estaban cerradas. Y entre las sombras, alcancé a distinguir rostros en las paredes. No miraban hacia mí, miraban hacia arriba. Hacia donde empezó todo. La azotea. No sé cómo, pero sé que el final está allí arriba.
la grieta del baño, la puerta del sótano, el reloj. Todo apunta a la misma dirección. Algo dentro del edificio intenta completarse. Y parece necesitarme a mí para hacerlo. Mañana subiré por última vez. Si no regreso, quien lea esto sabrá que no fue locura. El edificio está vivo. Y cada 2:47, recuerda a los 5 que se quedaron. Solo que ya no son 5. Ahora somos más. Esta será mi última entrada. Le escribo con la linterna del celular y el reloj de Luis Serrano frente a mí, marcando, como siempre, las 2:47. Afuera, el edificio respira. Sí, respira. Las paredes se contraen y dilatan con un ritmo que puedo sentir en el suelo. Las luces se encienden solas, pero no iluminan nada. Solo sombras que se mueven en direcciones imposibles. No tengo miedo. Solo quiero entender. Subí al techo. La noche estaba inmóvil, sin viento, sin grillos, sin ciudad. Solo silencio. El mismo silencio que se siente antes de un terremoto. La losa de cemento tenía marcas que no recordaba haber visto, 5 círculos dibujados con yeso viejo, conectados por líneas como venas. En el centro, un sexto círculo, vacío. A su alrededor, polvo gris, huellas de pies descalzos y manchas que parecían lágrimas. El reloj brilló de pronto. Y al hacerlo, un eco metálico recorrió toda la azotea, pasos. Lentos, firmes, ordenados. 5 figuras comenzaron a formarse dentro de los círculos. Sus cuerpos eran translúcidos, pero sus rostros estaban completos. Eran los obreros. Lo supe sin dudar. Las herramientas oxidadas que aún colgaban de sus cinturones, las camisas manchadas, los cascos deformados. Uno de ellos levantó la vista hacia mí. Rose, dijo con voz hueca, la puerta se abrió. Pero falta el sexto. El aire se volvió helado. El reloj empezó a girar al revés. A mis pies, el cemento comenzó a cuartearse, formando líneas que se dirigían al centro del círculo vacío. No quiero, susurré. Pero el edificio escuchó. Las grietas se abrieron más, tragando polvo y ecos de pasos que venían de abajo. De los muros, del baño, del sótano, de cada rincón del edificio, voces antiguas comenzaron a cantar en un idioma que no comprendí. Los 5 obreros extendieron sus manos hacia mí. En sus ojos, no había maldad ni rabia. Solo cansancio. Como si hubieran esperado demasiado tiempo. Falta el último, dijo uno. El que escucha. Yo no soy parte de esto, intenté decir. Pero en el aire, la voz respondió. Tú abriste. Tú viste. Ahora escuchas. El reloj se detuvo. Y por primera vez en semanas, el silencio fue absoluto. No pasos, no respiraciones, no temblores. Solo quietud. Luego, un suspiro colectivo. Los 5 obreros se disolvieron lentamente, como si el viento los borrara. Las líneas en el suelo comenzaron a brillar, uniendo los 5 círculos con el sexto. Cuando la luz los cubrió, el suelo vibró con un sonido grave, profundo. Y el sexto círculo se llenó de sombra. Por instinto, di un paso atrás, pero el piso se abrió bajo mis pies. Caí, no hacia abajo, sino hacia adentro. Un túnel de concreto me envolvió, las paredes estaban cubiertas de huellas, de voces, de fragmentos de rostros que parecían atrapados entre capas de yeso. Escuché a don Efraín llamarme. Escuché a Camila. Escuché incluso mi propia voz, repitiendo frases que nunca había dicho. 5 faltan. Pero siempre vuelve una más. El reloj volvió a funcionar. Marcaba las 2:48. Desperté en mi cama. El amanecer entraba por la ventana. El departamento estaba en calma, silencioso. Miré alrededor, todo parecía normal. Por un segundo creí haber soñado todo. Hasta que vi el polvo gris en mis manos. Y en la mesa, el reloj. Solo que ya no marcaba la hora. Mostraba una palabra, escrita en la superficie metálica. 6. Salí al pasillo. El edificio estaba completamente vacío.
Las puertas abiertas, las luces apagadas. Solo el eco de mis pasos llenaba el aire. Pero al detenerme, escuché otro eco, más suave, siguiéndome desde arriba. Los mismos pasos. Los del techo. Solo que esta vez, sabía de quién eran. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Vivo en otro lugar, lejos del edificio, lejos de todo. Pero a veces, cuando el reloj marca las 2:47, escucho pasos en el techo. Ya no tengo miedo. Solo escucho. Porque ahora sé lo que son. Ecos del concreto, recuerdos atrapados entre muros, buscando salida. Y a veces, cuando el silencio es perfecto, puedo oír sus voces diciendo mi nombre. No como advertencia. Como bienvenida. Y entonces entiendo. Nunca salí del edificio.